Señores, saludos cordiales, señores padres de familia, jóvenes, en general. El que les habla es el ingeniero José Lozano Zorrilla, especialista en el campo de la refrigeración, con muchos años de experiencia laboral. Tengo el honor de trabajar como profesor en esta prestigiosa institución, Benjamín Galecios Matos, con más de 20 años de servicio, capacitando a técnicos y que en la actualidad se encuentran trabajando a nivel nacional y en el extranjero. En el campo de la refrigeración, en la actualidad, se necesita técnicos capacitados, como en esta pandemia, que se ha visto la necesidad de que el total de la población tiene un 40% de estas unidades a nivel nacional. Por eso, las amas de casa salían a los mercados todos los días porque no tienen dónde guardar sus productos comestibles, a vista de que es necesario que todo hogar tenga estas máquinas y por lo tanto van a incentivar más máquinas y por ende más técnicos. Pero el proceso de refrigeración están formados por dos módulos, el módulo de refrigeración doméstica y el módulo de refrigeración industrial. En las unidades de un sistema de refrigeración doméstica que toda persona o todo hogar en la actualidad es una necesidad. Ustedes lo tienen en sus hogares, muchos lo tendrán, y van a encontrar ustedes que está formado por sus partes que son principales. Llamamos la línea de alta y la línea de baja presión. Se dice presión porque estas unidades trabajan con gases refrigerantes que al pasar por diferentes componentes van cambiando de estado físico y por lo tanto su presión. Entonces en estos sistemas tienen la línea de alta presión, alta temperatura, y en la línea de baja, donde hay baja temperatura y baja presión. En la línea de baja tenemos que el compresor viene a ser el elemento principal que se encarga de comprimir y succionar el gas refrigerante. Todos los sistemas utilizan gases refrigerantes de uno y otro tipo, porque ahora tenemos en el mercado una variedad. Por eso todo técnico tiene que estar al día, conocer los componentes, en este caso los gases, para poder aplicar las mismas cantidades, la misma presión, para que esas máquinas puedan funcionar correctamente. Estos sistemas, que al pasar de sus componentes, como he hecho mención, cambian de estado físico. Y al cambiar de estado físico tendremos lo que se encuentra es la temperatura, en este caso el calor. En ciertos sectores del sistema, ustedes a simple vista pueden observar que todas las máquinas en la parte posterior van a encontrar un componente que es un serpentín que se llama condensador. Este condensador se encuentra en la parte posterior del sistema o también dentro del mueble. Por eso estas máquinas actuales, la temperatura se puede observar cogiendo el mueble. O sea, la parte externa del mueble ustedes al ponerse en contacto van a ver que tiene una temperatura, o sea, tiene calor. Eso viene a ser el condensador, porque ahí se encuentra el gas a alta temperatura y alta presión. Ese es cuando una máquina está funcionando correctamente. Y de ahí vamos a encontrar en la parte del final de este condensador, que son unas tuberías mayormente de fierro, al salir o al terminal de este condensador se encuentra un filtro llamado fieltro que se encarga de succionar o de retener, vamos a llamarlo así, retener las partículas de suciedad y humedad. Hablando de humedad, ustedes dirán por qué le llamamos humedad, si esas refrigeradoras producen humedad, precisamente. Pero no, dentro del serpentín, dentro de las tuberías o dentro de las cañerías, como puedo llamar, estas máquinas no deben tener aire,
porque el aire es humedad. Entonces, en ese sistema, cuando se carga el gas, tiene que sacarse esa humedad. Entonces, para que ayude, además de haber sacado la humedad con unas máquinas, ustedes van a tener que sacar a través de este dispositivo, a sacar o a filtrar, como su nombre dice, filtro. El filtro tiene adentro una malla metálica que es para retener las partículas que se puedan desprender de la tubería, y también tiene un componente llamado gel de silicio que se encarga de atrapar la posible humedad, en este caso el aire que haya quedado dentro del sistema, que no se ha hecho un buen vacío. Entonces nosotros tendremos ese filtro que sirve. Cuando más grande es el filtro es mejor, pero ustedes no van a colocar un filtro demasiado grande porque ya sería demasiado costoso el mantenimiento, reparación, y además también que no sería presentable la máquina al colocar este componente. Tienen sus componentes que al llegar a través del capilar, al pasar el gas, llega al evaporador, que es la parte donde enfría, la parte importante, ¿no?, que se necesita en un hogar, que es para conservar los productos. Entonces eso se llama evaporador, o freeze, como le llaman otros. Entonces ahí se produce un escarche, porque ahí hay baja presión y baja temperatura, y por lo consiguiente ahí van a absorber las calorías de los productos, y eso se va almacenando ahí formando unas capas de hielo. Y el gas, al pasar, va a continuar para llegar al compresor. En el compresor ya el gas ingresa en estado gaseoso y también en parte de líquido, pero ahí en ese caso tenemos también otro componente, que es una tubería simplemente, de mayor diámetro, que se encarga de retener las posibles partículas de gas líquido. Entonces el compresor es el elemento principal de una máquina. Para reparar estas máquinas o para hacer mantenimiento se requiere de algunas herramientas básicas que es indispensable para poder trabajar, porque si no tenemos las herramientas no podremos trabajar, no podremos hacer un buen mantenimiento, tanto correctivo como preventivo. Entonces las herramientas importantes, porque un sistema de refrigeración tiene parte mecánica mayormente y después tiene la parte eléctrica. Entonces nosotros tenemos para la parte mecánica, se emplean para expandir los tubos, tenemos cortadores de tubo, hay que cortar, son especial, tenemos dobladora de tubo, son herramientas indispensables, tenemos puente, prensa para aborcar los tubos o expandir, como se llama, y también tenemos el bloque de manómetro que se encarga de comprobar o para medir las presiones de un sistema, la presión de alta y la presión de baja. Estas máquinas tienen que tener una determinada presión de acuerdo al tipo de gas que se emplean. Este gas es importante que se debe utilizar. Tenemos que medirle con el manómetro. Este gas va a circular y nosotros tenemos que saber que esa máquina está funcionando, y por eso tienen que emplearse los instrumentos. Aparte necesitamos herramientas que son indispensables, como es cortatubo, como ya le hice mención. Tenemos para colocar también la soldadura. Necesitamos un equipo de soldadura, un equipo que se encargue de utilizar para poder emplear la soldadura. Acá se emplea soldadura de plata, soldadura de cobre, también empleamos bronce. Necesitamos entonces una máquina que se encargue de hacer este trabajo, de poder soldar. El técnico tiene que soldar, pero a veces tenemos otras herramientas que reemplazan, ¿no? A veces no tenemos un equipo de oxietilénico, pero podemos tener otra máquina, a veces soldadora, para soldar con equipos de gas propano. Todo eso se lo va a enseñar dentro del conocimiento que van a adquirir. También tenemos otros tipos de instrumentos que son para la parte eléctrica, como es el amperímetro, el ohmímetro y los componentes que se necesitan para poder trabajar.
Así que son herramientas indispensables que debemos usar para trabajar en refrigeración. Bien, como dice mención, las herramientas son indispensables para poder hacer un buen mantenimiento y también luego la gran reparación. Esas se llaman buenas prácticas en refrigeración que tienen que hacer los técnicos que se van a graduar o que van a trabajar en este campo. Tenemos el corazón de la unidad, viene a ser el compresor, como lo hice mención. El compresor está formado con parte mecánica y parte eléctrica. En la parte mecánica tenemos nosotros dentro de la carcasa, que tiene toda máquina, tenemos una compresora que tiene sus válvulas, su pistón, su cilindro, desde luego, tiene sus válvulas de alta, porque salga la alta presión, y las válvulas de baja presión. Esta unidad, este compresor, que es la parte del sistema, el corazón, vienen diferentes medidas, diferentes capacidades, tamaños, de acuerdo al tamaño de la unidad, que tenga la potencia suficiente para poder trabajar. Pero en la actualidad tenemos unos motores más pequeños que se emplean en las máquinas, unos motores pequeños, que justamente pequeños es por la calidad del gas. Ahora en la actualidad tenemos gases que no requieren mucha presión ni mucha cantidad. Por lo tanto, pues el motor no necesariamente que sea de grandes potencias. Motores bastante sencillos, simples. Estas máquinas tienen, cuando se ve a un compresor, que se ve de color negro siempre, tenemos 3 pines o 3 bornes o donde se va a colocar las tuberías. Uno va a conectarse a la tubería de baja y el otro a la tubería de alta. Y tenemos un tercero que es de servicio, que llamamos servicio, que por ahí se va a hacer todo el proceso de mantenimiento y reparación de esa máquina. En este caso, si quiere reparación, tendrá que por ahí sacarse el aceite, el gas, se tendrá que también cargar de gas. Todo el proceso se hace por ese punto que es el de servicio. Tenemos también que se debe tener en cuenta es de que estos compresores tienen en un extremo del compresor, que es hermético, tiene unos pines donde se conectan los componentes eléctricos. En este caso tiene el motor un componente que va a proteger cuando hay una sobrecarga de corriente por algún motivo. Entonces eso se llama protector térmico. Y tenemos el componente que hace arrancar al compresor, que lleva el nombre de relay. Este relay se encarga de conectar y desconectar a la bobina de arranque del motor. O sea, cuando arrancó el motor, ya este relay deja de funcionar, sigue entregando corriente directo a la bobina de trabajo. Entonces, este protector y este relay, como a veces están en la intemperie o están siempre en un lugar donde hay bastante polvo, suciedad, también entran animales, ¿no? Bichos y todo esto, entonces hay que hacer mantenimiento. A eso se requiere el mantenimiento también preventivo y después correctivo. Cuando esto se haya deteriorado, hay que cambiarle. Este compresor, ese es el que se encarga de succionar y comprimir el gas. Es, como repito 1000 veces, es el corazón del sistema. Por eso hay que protegerle, haciendo su mantenimiento de vez en cuando, limpieza por el polvo en la casa, entonces hay que hacerle mantenimiento a esos relays, a esos térmicos, para que pueda funcionar. En la actualidad, estos motores, como he hecho mención, son más pequeños. Y estos motores, hay dos tipos, el anterior, como decía mención, estos motores que tienen relay, tienen su protector, estos motores necesitan que cada vez que se para el motor tiene que arrancar, y el momento de arrancar tienen pues arrancar consume más corriente de lo normal. Entonces para eso empleamos nosotros siempre unas
unos componentes que te vamos a tener que emplear más adelante. Estas máquinas que encontramos en la actualidad, en los sistemas que muy utilizados, tenemos nosotros que anteriormente trabajaban con solamente un control de temperatura, que ese control se encargaba de desconectar cuando llegaba la temperatura deseada, porque ya estaba regulado, el número 1, 2, 3, ¿no? En una casa, a veces 3, en invierno 2, en verano por mismo producto que se encuentra a mayor temperatura, trabajaban el número 4, 5. Pero en la actualidad ya esos no se está empleando en las máquinas modernas. Estas máquinas en la actualidad llevan unas tarjetas, estas tarjetas electrónicas que se emplean en refrigeración. Ya todas las máquinas trabajan ya en la actualidad con unas tarjetas, que esa tarjeta se encarga de poner en funcionamiento al motor, se encarga de deshielar, porque en unas máquinas tradicionales, en la parte del evaporador, o sea, en el freeze que llamamos, va a encontrarse una cantidad de escarcha, se va acumulando. Y esto no permite pues, que haya la temperatura deseada, porque el escarche sirve como un aislamiento a la baja temperatura. Entonces, cuando hay demasiado escarcha, no va a decir que está excelente esa máquina, quiere decir que tiene problemas de funcionamiento o de trabajo. Entonces, en la actualidad, las máquinas que vienen ya no hacen hielo, por eso esas máquinas que no forman hielo, que ya no se deshiela manualmente. Entonces, eso tiene una tarjeta que se encarga de enviar corriente para el deshielo. Entonces, estas máquinas normalmente trabajan con esta tarjeta que hace el trabajo de arrancar el motor, poner en funcionamiento el sistema de deshielo cada cierto tiempo. Por ejemplo, estas tarjetas vienen programadas mayormente de 20 minutos, 25 minutos, a veces hasta 30 o algunos un poquito más. Por eso cada máquina ya viene con un proceso de regulación que ya tiene para que haga el funcionamiento de esa máquina. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que tiene el control, los sensor, que se encarga de censar al motor cuando llegó a la temperatura de regulación. Entonces la máquina va a descansar. Nuevamente entra en funcionamiento cuando ganó calor. Entonces la máquina vuelve a funcionar. ¿Y qué va a pasar cuando se forma el hielo? Porque de todas maneras se va a formar hielo. Entonces estas máquinas vienen con su tarjeta para justamente hacer el deshielo. Aparte que tiene para trabajar por ciclos. Tiene la tarjeta para deshielar. Entonces, ¿qué hace? Por ejemplo, estas máquinas vienen, algunas, como le dije, 20 minutos para que deshiele, o sea, otros 30 minutos. Entonces, cada 8 horas, en algunos casos, en otros 6 horas, 7 horas, ese control desconecta la unidad y envía corriente al circuito de deshielo. Deshielo simplemente es un control y una resistencia, como una plancha o una terma, ¿no? Que va a producir calor, una resistencia. Entonces el calor que produce esta resistencia hace que todo el hielo que se ha formado se vuelve líquido por el calor, o sea, se deshiela. Y esto cae hacia un recipiente que se encuentra al costado o encima del compresor, que por la temperatura del compresor o de las cañerías de alta temperatura que salen del compresor, estos se evaporan. Entonces no necesita cambiar constantemente el agua, hacer limpieza, solo se evapora porque a veces van a quedar o van a preguntar decir si esta agua donde se va a acumular y en ningún momento se ha hecho la limpieza o digamos el deshielo, o digamos el recipiente que se llene, que pueda no dificultar en el sistema. Entonces, estos componentes, como ven ustedes, están trabajando en la actualidad en esas máquinas que estoy haciendo mención, pero otras que trabajan en la actualidad es más modernas, los llamados inverter, que son otra tarjeta similar que se encarga de procesar a un variador de ciclaje. Entonces, ¿qué hace esta máquina? Ya no lleva relay el compresor, solamente la tarjeta lo comanda.
cada cierto tiempo también va a hacer funcionar el motor para que funcione. Desde que se conecta esa máquina comienza a funcionar y cuando llegó la temperatura, en vez que el motor se pare totalmente, esto disminuye su presión del motor, o sea, su velocidad del motor. Y al bajar la presión también baja la compresión totalmente. Entonces no hay compresión, pero el motor sigue funcionando. Entonces va a seguir lentamente. Y después la tarjeta también va enviando paulatinamente la corriente para aumentar su velocidad cuando llegó el ciclaje o en este caso el deshielo. Entonces, estas máquinas inverten, no consumen corriente porque las máquinas normalmente consumen demasiada corriente en el momento que arrancan, porque cuando arrancan estas máquinas, o sea el motor, consume corriente a veces hasta 3 veces más corriente normal. Entonces eso es donde consumen corriente. Por eso en la actualidad las máquinas ahorran la corriente. Dice, estos motores ya no, estas unidades son ahorradoras de corriente. Entonces muchos lo adquieren por ese motivo. Nosotros tenemos unas máquinas que vamos a encontrar en nuestro hogar, vamos a encontrar en una bodega, vamos a encontrar en los hogares diferentes tamaños, diferentes formas, pero todos tienen el mismo principio, es reducir el calor, mantener a los productos que se requiere que se conserve más tiempo, porque ustedes saben que los productos se deterioran, se malogran, porque las calorías hacen que se desarrollen las bacterias de ese producto en forma acelerada, en forma alarmante. Son millones de bacterias que se reproducen y por eso es que se descomponen. Ese es por el calor. Entonces, ¿qué hacemos en estos sistemas? Guardamos, por ejemplo, la carne se guarda donde hay el frío, más excesivo, o sea, el mayor frío que hace la máquina, que en este caso el evaporador, o llamamos también congelador. Entonces, estas máquinas, ¿qué hacen? Retardan el desarrollo de esas bacterias, nada más. No van a pensar porque ya lo guardé en el frío, ya tengo asegurado para 2 meses, 3 meses, no. Esto se va a descomponer, las bacterias se van a seguir desarrollando, pero va a llegar un momento que también ya se descompone. Ahora, esto tenemos que tener en cuenta. Las máquinas en la actualidad tenemos de una puerta que llamamos, de 2 puertas, y algunos tienen forma horizontal, vertical, que tienen que tener en cuenta, porque en la parte superior está el evaporador, que llamamos congelador, que congela, y en la parte inferior tenemos la parte del conservador, que conserva. Por eso es importante que ustedes sepan que estas máquinas son de gran utilidad. Estas máquinas están viniendo diferentes modelos, diferentes formas. Hay puertas que son horizontales y hay puertas que son verticales. El evaporador está en la parte superior y el evaporador o el condensador, lo que se conserva está en la parte inferior. Entonces le llaman unidades congeladoras y conservadoras. Ahora te van viniendo a la inversa, que viene en la parte inferior el congelamiento y en la parte superior viene lo que es la conservación. Entonces, estas máquinas vienen de diferentes tamaños, de acuerdo a lo que uno requiere para su hogar, de acuerdo también sabe el costo económico. Entonces, ustedes pueden encontrar estas máquinas en sus viviendas de acuerdo a las posibilidades económicas. Por tal motivo, siempre ustedes tienen que tener en cuenta de que estas máquinas es de gran importancia y nosotros tenemos que tener en claro de que es una necesidad, no es un lujo. Por eso, señores, padre de familia, envíen a sus hijos, a sus familiares que estudien esta profesión, porque en la actualidad se requiere técnicos, tanto a nivel nacional como internacional. Ustedes, una buena oportunidad que estudien en Gamor, que es una institución de muchos años de prestigio, que tiene capacitando
cantidades, por no decir miles de técnicos que salen de nuestra institución y están trabajando tanto en el país como en el extranjero. Ustedes siempre estarán capacitados porque nosotros siempre estamos para apoyarlo. Acá tenemos unas vistas de las prácticas que realizan en nuestra institución. Acá me encuentro con ciertos personales, con ciertos capacitados, o sea, participantes que llamamos nosotros, a los alumnos, lo llamamos participantes, y están acá haciendo unas pruebas de una máquina. Se ven ustedes unos módulos donde está el evaporador en la parte superior y el condensador en la parte inferior, debajo del evaporador, y más abajo se ve el motor, el compresor. A través de unas tuberías estamos conectando a todo el sistema. Entonces ahí ven el bloque de manómetro que se está viendo la presión. Miren, aquí el técnico está haciendo las prácticas necesarias porque él va a aplicar los mismos métodos en la práctica que ellos van a tener que utilizar para hacer un buen servicio, un buen mantenimiento y una buena reparación. Eso es lo que siempre debemos tener en cuenta los técnicos, siempre es lo que lo inculcamos a ellos. Siempre tenemos las lecciones que debemos aprender porque estas lecciones nos dan que comprender al ser humano, como humano que somos. Que tenemos, dice, sé humilde para admitir tus errores, inteligente para aprender de ellos y maduro para corregirlos. Bien, señores, padres de familia, jóvenes, aprovechen la oportunidad. Nunca es tarde para aprender una profesión. Le esperamos que se matriculen y puedan ustedes ser capacitados por mi persona y otras personas que son especialistas con muchos años de experiencia. Gracias.